gracias al Señor y queremos recordar algunas cosas del domingo pasado en el tema que estamos estudiando, por qué el mundo odia tanto a los cristianos. La palabra de Dios, dijimos algunas cosas el domingo pasado y está basada en Juan capítulo 15. Abra su Biblia, vamos a leer los versículos. Capítulo 15, versículo 18, versículo 17 en adelante hasta el 24 vamos ya a leer esta mañana. Y dice lo siguiente: esto es os mando, que os améis unos a otros. Es un preámbulo que Jesús hace ahí para saltar al versículo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hasta ahí voy a leer en esta mañana. Este es el tema. Y queremos hacer un resumen más o menos de lo que dijimos el domingo pasado, que es muy importante, como qué rol podía cumplir la iglesia dentro de este mundo que estamos viviendo, en los tiempos que estamos en estos momentos, en la actualidad. Y estábamos viendo que compartía con ustedes una estadística a nivel mundial que dice que en la actualidad por lo menos más de 100 millones de cristianos están siendo perseguidos en el mundo. Y dijimos que quizás la cifra sea muy por debajo, quizás sean muchos más. Vimos también que uno de los que más han perseguido el cristianismo, el Islam es el que más ha perseguido a los cristianos desde el siglo número 7, ¿no? Y son más de 41 países musulmanes donde persiguen hoy día a los cristianos. La historia está marcada de la iglesia por grandes persecuciones y vimos en el siglo XIX que los otomanes mataron más de medio millón, más de 2,5 millones de cristianos, los mataron. Y también en el siglo XX los soviéticos mataron más de 3,5 millones de cristianos. 250,000 los mataron los alemanes también en la Segunda Guerra Mundial junto a los judíos. Y los cristianos han sido perseguidos por decenas de miles por todo el mundo y aún lo siguen siendo. Estados Unidos, que es un país de la cuna del evangelio, decíamos, hoy en día, que por años ha gozado de privilegio en todos los estados, en sus 49 estados, las iglesias hoy están teniendo un sistema muy, muy complicado de perseguir. Ya han cerrado varios templos y han llevado preso a pastores, digamos, de alguna manera, un país ampliamente evangelizado. Y hemos visto a lo largo de toda Europa, desde prácticamente Alemania, Francia, Rusia, Italia, España, de Francia y África, vimos también cómo se ha extendido la persecución a lo largo y ancho de todas estas naciones donde han sido perseguidos por gobiernos, por estados, el cristianismo. El cristianismo goza de gran persecución hoy en día. Entonces decíamos, ¿y por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Decíamos que el cristianismo confronta y dice de alguna manera la verdad. Y vimos algunas características de ello y hacemos un repaso rápidamente esta mañana. Nuestro Señor de manera implícita lo predice y lo dice en los versículos que acabamos de leer: odio hacia los cristianos.
El cristianismo es odiado porque es la verdad y el mundo entero, ya lo dijimos también, yace bajo el poder de Satanás, del maligno y su demonio, que ahora en el último tiempo están bajando del segundo cielo y algunos ya están tomando cuerpos, se están personificando antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Por lo tanto, hay una influencia directa de Satanás tomando a las personas, influyendo a las personas para que realmente dejen de adorar al Señor. Y el ataque va a ser directo. El ataque no va a ser para los que no tienen a Cristo. El ataque va a ser contra los cristianos, contra usted que es cristiano, contra mí que soy cristiano. Los ataques feroces del enemigo se van a planificar y están dirigidos hacia usted para robar, matar y destruir y matarle su fe prácticamente para que usted deje de creer en el Señor Jesucristo y empiece a creer cualquier tipo de doctrina que parece ser cristiana, pero en el fondo no lo es, no lo es, lamentablemente. Y dice que el cristianismo le dice la verdad acerca de todo. Y dice que el cristianismo le dice la verdad acerca de Dios, le dice la verdad acerca del hombre, le dice la verdad acerca del pecado, le dice la verdad acerca del tiempo, le dice la verdad acerca de la eternidad, le dice la verdad acerca de la creación, le dice la verdad acerca de la consumación, le dice la verdad sobre el infierno, le dice la verdad acerca del cielo, le dice la verdad sobre la justicia, le dice la verdad sobre lo que es la vida, le dice la verdad sobre lo que es la muerte y le dice lo que es la vida después de la muerte. El cristianismo dice la verdad. ¿Por qué? Porque las escrituras son la verdad. Los cristianos tenemos como fuente de verdad exclusiva la palabra del Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo de alguna manera, como lo hemos visto, que los cristianos de alguna manera u otra iban a ser perseguidos. Ahora vimos también que Jesucristo en los capítulos 13, capítulo 14 y la mitad del capítulo 15 de Juan, Él les está hablando de grandes promesas. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, no tengan miedo, no se sientan solos, mi paso dejo, mi paso doy, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes, voy a mandar el Consolador porque yo me voy, pero no van a estar huérfanos, no los dejaré huérfanos, y un montón de promesas para que ahora ya se sientan fortalecidos. Y termina con el versículo 17 diciéndose, y esto les mando que se amen unos a otros. Dice la palabra en forma textual como lo hemos visto. Entonces, Dios le dice, ustedes van a ser tremendamente amados por mi Padre, van a ser tremendamente amados. Somos tremendamente amados por Dios y somos tremendamente odiados por el mundo, como ya dijimos recién, porque ¿por qué? Porque el mundo está bajo la influencia del diablo, de los demonios. Usted es amado por Dios y es odiado por el mundo. Y esos dos conceptos, usted cada día lo tiene que tener más claro. Dios le ama a usted intensamente. Es el pueblo más amado por Dios. En la iglesia, su iglesia es la iglesia más amada por Dios, es la más bendecida por Dios, pero también la más odiada por el mundo. Cuando decimos el mundo es por el sistema. Y usted confronta cosas y dijimos, basta que uno se ponga de pie y diga algo contra cualquier ideología de hoy día y a usted lo van a mirar con desprecio, lo van a mirar y quien sea, estamos en familia, sean amigos, sean todos. Me pasó ayer en la mañana con una familia que dicen ser cristianos y yo dije, hablamos del movimiento, de las ideologías, del progresismo, de los ateístas, humanistas y de lo que es el movimiento. Dijimos que atentan contra los valores de la palabra y si me pudieran haber enterrado un cuchillo lo hubieran hecho. Me miraron de una manera tremenda porque dije, hoy día los valores de Dios han sido trastocados y alguien preguntó, dijo, ¿cómo han sido trastocados los valores de Dios? Claro, han aprobado el pecado, lo han legalizado. Explíquese cómo eso, que explíquese a ver cómo han legalizado el pecado.
¿Le parece poco la ley del aborto? ¿Le parece poco la homosexualidad? No, porque cada uno es libre de manera de pensar. De acuerdo a la palabra, no es así. Entonces se forman discusiones y usted dice algo que es de acuerdo a la palabra de Dios, al final casi a uno lo pueden echar de la casa, váyase, porque no está de acuerdo con nosotros, no piensa igual. Entonces vamos a hacer, es un síntoma que está a flor de piel, que vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados, tal como Jesús dijo el Señor. Y dijo Jesús, va a llegar la hora que cualquiera que los mate a ustedes va a ser como que rinden culto a Dios. Hemos visto en la televisión, desgraciadamente, cómo matan cristianos los musulmanes y dicen, por Alá lo matamos, y lo degollan, lo cortan la cabeza. Jesús dijo, y dijo el versículo 17, esto les mando que se amen uno a otro. ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos a nadie más, somos nosotros mismos. Estamos entre nosotros mismos y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entre nosotros tenemos que apoyarnos, ayudarnos, orar el uno por el otro, porque el mundo nos odia. Entre nosotros tenemos que amarnos intensamente cada día más. Y un mandato de parte del Señor. Escuche bien la palabra. Le está diciendo, esto yo os mando. Ve, lee ahí. Analiza el versículo 17, las palabras textuales de Jesucristo. Esto yo os mando. Que se puedan amar, respetar, amar. No tenemos a nadie más. Usted es odiado, yo soy odiado. Ya somos odiados por la familia, por los amigos. Entonces, ¿a quién nos vamos a apoyar? En Cristo y amándonos unos a otros, dice el Señor. No tienen a nadie más. Y estábamos viendo algunas razones por las cuales el mundo nos odia. Y vimos la primera razón que el mundo nos odia porque no somos del mundo. Lo dijimos claramente. Lea y repasemos de nuevo el versículo 18 y 19. Dice el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. O sea, a Jesús lo aborrecieron siendo el varón justo, perfecto, correcto, santo, puro. Nunca Jesús, hermano, nunca Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, nunca se equivocó. Nunca tuvo que decir, oye, perdone lo que yo dije, no quise decir, no fue mi intención. Nunca Jesús se equivocó, nunca, nunca. Y dijo, antes que ustedes los persigan, a mí ya me aborrecieron. Me aborrecieron. A Jesús lo insultaron, lo difamaron los grandes religiosos, líderes religiosos. Y cuando iba caminando por las calles se burlaban de él. Se reían de él. Versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, los aborrece. Simple, porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, entonces el mundo nos amaríamos. Si estamos en una mesa y Cristo es el tema de conversación de esa mesa, gloria al Señor. Pero si Cristo no es el tema y es que la carpa del circo, que el artista tanto, que el artista tanto de la televisión, que el partido de fútbol, es el tema de conversación, no es Cristo. Y nosotros decimos, hablamos algo de la palabra de Dios y eso incomoda porque no somos del mundo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo juntarme con gente que tenga el mismo nivel de fe y de que tenga temas con respecto a la palabra de Dios para poderme edificar. A mí no me edifica que sepa que el equipo tanto está mal, que no tiene entrenador. No me edifica eso. Me edifica que alguien comparta conmigo algo de la palabra de Dios. Eso me da edificar y me retroalimento. Y ese debe ser su pensamiento de la misma forma. Juntarse con gente que tenga los principios y la palabra de Dios en su corazón, en su mente. Eso es lo importante de todo esto. ¿Qué más? El mundo es un sistema de engaño y mentira, dijimos también. Hoy estamos en otro mundo, estamos en el reino de Cristo, por lo tanto, el reino de Cristo nos dice que nos enseña solamente la verdad, y dijimos que el cristianismo, ya lo acabamos de decir, que es la verdad. Por lo tanto, el mundo nos odia simplemente porque no somos del mundo.
Anótelo eso. En segundo lugar, vimos por qué el mundo nos aborrece. Simple, porque aborrecieron al mismo Señor Jesucristo. Por eso nos aborrece a nosotros. Por eso caemos mal, porque si al Señor Jesucristo lo aborrecieron, Jesús lo dice textualmente también con sus propias palabras. Anote eso. Versículo 18 y el 20, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. ¿Y qué dice ahí Jesús en el versículo 20? Ahí nombra la palabra perseguir, y lo dijimos también el domingo pasado. ¿Qué significa la palabra perseguir? Perseguir significa seguir a una persona con la intención de hacerle daño físico, agredirlo, ya sea de palabra o hacerle daño. Y eso es lo que Jesús sufrió. Lo persiguieron durante los 3 años y medio de ministerio, hasta que finalmente lo apresaron por la voluntad de Yahweh, por la voluntad de su padre. Lo apresaron, lo tomaron preso, le inventaron un juicio, le hicieron un juicio entre las 3 y 6 de la mañana con puros testigos falsos, le hicieron todo un juicio totalmente con testigos falsos, y lo presentaron frente a los romanos, y los romanos eran los que tenían que hacer ajusticiarlo por medio de la crucifixión como un ladrón, como un delincuente, y le presentaron todos los antecedentes, estos rabinos con testigos falsos, y lo crucificaron, lo mataron. Y Jesús dijo: yo voy a poner mi vida, nadie me la quita, porque yo la voy a volver a poner. A los 3 días, él ya andaba en las calles de Galilea. Al tercer día ya se reveló a sus discípulos, aunque ya sus discípulos estaban totalmente apenados, tristes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Él se le reveló a sus discípulos, estuvo con ellos, les mostró el cuerpo resucitado, les mostró las marcas en sus manos, en sus pies, una señal de que él había vencido. 2 cosas importantes también que lo hemos recalcado, anótelo. 2 cosas importantes Jesús venció en la cruz. Uno, el pecado. El pecado lo venció, lo derrotó. Nadie más podía vencer el pecado. Tenía que ser de esa manera, en carne, en cuerpo. Y Jesús lo venció al pecado, y en segundo lugar venció al imperio, dice de Hebreo, venció al imperio de la muerte, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, y lo dice, lo declara la palabra claramente. ¿Quién tenía las llaves del imperio de la muerte? Satanás. El imperio de la muerte dice que a toda la gente estaba sujeta a temor, el miedo a la muerte, el miedo a morir. Cuando alguien acepta a Jesús y cree en Jesucristo el Señor, ese temor, ese miedo a la muerte desaparece, porque su alma está llena de la presencia de Jesús. Entonces dice, como dice Pablo: si yo vivo, vivo a Cristo, y si yo muero, muero por Cristo. Y Pablo dijo también: si fuera por mí, mejor sería necesario morir y irme a la presencia del Señor que estar aquí en la tierra. Pero si por causa del evangelio tengo que seguir un par de meses más, un par de años más, voy a seguir predicando la palabra del Señor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, le daba lo mismo. Ahora su centro de vida era Jesucristo el Señor, por los que estaban sujetos a temor. ¿Y qué es lo que tiene la gente hoy? Temor, el miedo al virus, no se vaya a contaminar y me voy a morir. Se ha muerto tanta gente, hermano, dice tanta gente, dice las noticias, que parece que murieran todos hoy día. Nadie muere de cáncer, nadie muere de sida, nadie muere de infarto al corazón. Chile tenía la estadística más alta de muertes por infarto al miocardio, era la cifra más alta. Todo eso desapareció, nadie muere de cáncer, todos mueren de COVID-19. Entonces la gente está así,
psicópatamente actuando en la calle, hermano. Nadie quiere tomar manilla, nadie quiere tomar las perillas de los Red Vine, porque el virus está ahí, se le va a pegar en las yemas de los dedos, hermano. Y le han metido miedo a la gente, porque la gente tiene miedo a morir. Pero el que vive en Cristo vive seguro. Y que se informa un poquito más, el virus no va a estar metido en una manilla de fierro, hermano, imposible. Los virus no viven ahí. Entonces, si usted lee un poco y se informa un poco de virología, se va a dar cuenta que lo han engañado. Entonces, toda la gente anda con miedo, no voy a morir. Es en Cristo, dice, en Cristo derrotó al imperio de la muerte. Y si vivo, estoy viviendo por Cristo. Hoy día estoy vivo por Cristo. Y si mañana estoy muerto, voy a estar en la gloria de Dios, porque el alma sale del cuerpo en milésima de segundo. Mi estado de pecado se acabó, como dice Pedro. El que sale del cuerpo terminó con el pecado. Se acabó la lucha con el pecado. Esta lucha que tiene usted y tengo yo en el cuerpo, todos los días tenemos esta lucha, esta batalla. Como dice Pablo en Gálatas, hay una lucha entre estos dos poderes, el poder del espíritu y el poder de la carne. Y muchas veces cedemos a las carnes, cedemos los racionamientos de la mente, racionalizamos, no, yo estoy aquí hago yo lo que yo quiero, lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y no me saca nadie de lo que yo pienso y va contra la palabra de Dios. Y entonces, la palabra de Dios es la que prevalece. Entonces, a pesar de eso, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir odio, desprecio. Y Jesús dijo, los primeros enemigos del hombre, ¿qué van a ser? Los de su casa, la familia. Cuando la mujer se convierte primero al Señor, el primer enemigo es su marido, después vienen los hijos. Cuando un hijo se convierte al Señor, los primeros enemigos son los propios padres, los propios progenitores. ¿Cómo se te ocurre haberte convertido en un canuto? ¿Cómo se te ocurre? Yo no te voy a dar permiso. Y empieza la lucha, el conflicto para ese joven que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Ahí se cumple fielmente la palabra de Jesús. No nos juntemos más con la familia tanto, no nos juntemos más con los Pérez, con la familia González, no nos juntemos más porque se volvieron locos, se fueron fanáticos, todo lo encierran, todo, no tienen otro tema que Jesucristo, claro, ese es el tema central, porque Jesucristo nos lleva a la vida eterna. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué me interesa más de lo que está pasando en el mundo? Jesucristo es el Señor. Ese es mi tema central. No tengo otro tema hoy día que compartir de la palabra de Dios y de Jesucristo. No me interesa si el hombre levantó una carpa y hoy día está arruinado porque el COVID y la contingencia lo ha llevado a la ruina, están vendiendo comida en la calle y el empresario tanto del circo tanto está viviendo momentos muy difíciles. Mi tema central es Cristo Jesús, el Señor. Y que las almas puedan reconocer a Jesús y ver jóvenes que hoy día se están perdiendo por la influencia de ideologías externas que llegaron al país y se llegaron para levantarse contra todo el orden establecido. Una rebeldía, un odio que hay tremendo en el mundo. Fastidio por todos lados. Jesús dijo, sobre todo ustedes cristianos van a ser perseguidos y los primeros enemigos van a ser los de su casa. Ahí está. Ahí está. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13. En este punto creo que lo leamos esta mañana también. Primera de Corintios capítulo 4. Dice lo siguiente, comparta conmigo, anote los textos para que después en familia, en sobremesa, lo puedan conversar. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13, señala lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, aquí dice, hasta esta hora estamos padeciendo hambre, estamos comiendo poco, tenemos sed, estamos casi desnudos, con muy poca ropa, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, ¿qué dice? Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El desecho de todo.
Si usted quiere reconocimiento en el mundo, si usted quiere que lo reconozcan y anda buscando popularidad y que quiere ser reconocido por el mundo, entonces está en el lugar equivocado. Aquí nadie se reconoce, solamente la gloria y la honra es para nuestro Dios. La honra y la gloria es para nuestro Señor. El único honrado, el único alabado, el único reconocido es nuestro Señor Jesucristo. Si aquí usted anda buscando reconocimiento y usted quiere transformarse en un autorreferente, está equivocado, está en el lugar equivocado. Aquí todos somos necesitados y todos dependemos de la gloria de Dios. Todos somos necesitados. La única honra y la gloria, el único honrado en esta iglesia, el único honrado y que recibe el honor, la gloria y la honra es Jesucristo el Señor. Y no hay nadie más. No hay nadie más. Y el apóstol Pablo dice, hemos sido, mire cómo va describiendo lo que está pasando por Cristo y cómo las palabras de Jesús, aunque él no fue apóstol, discípulo directo de Jesús, se convirtió posteriormente, cuando ya Jesús había ascendido a los cielos, pero se están cumpliendo fielmente las palabras de Jesús aquí, cuando Pablo empieza a describir lo que está padeciendo. Y quizá usted ni siquiera ha padecido nada por la causa de Cristo en este país. Pero el Señor dijo, va a ser así y espérenlo. Va a ser así y espérenlo. Algunos dirán, ojalá es que no me toque nunca esto a mí. Pero Jesús dice, y si llega, no se sorprenda, porque ya Jesús lo dijo. Si usted no ha sido perseguido por su familia o no quieren juntarse con usted, no se haga problema. Usted tiene una familia ahora en Cristo Jesús. Y el principal Padre es el Padre Celestial, diciendo, hasta ahora padecemos hambre. Y ahí está la descripción. Tenemos sed, estamos casi desnudos, dice. Poca ropa. Somos abofeteados. ¿Cuántas veces lo abofetearon a Pablo por la causa de Cristo? No tenemos una morada fija. Nos fatigamos y trabajamos con nuestras propias manos. Pablo trabajaba, ¿qué hacía? Carpas. Dice, nos maldicen. ¿Y qué dice él? Y bendecimos. ¿Usted hace lo mismo? ¿Lo han maldecido a usted? ¿Le han echado maldiciones? ¿Y usted está bendiciendo? Dice la palabra esta mañana, ese debe ser nuestra conducta. Si nos maldicen, oh Señor, ayúdame a bendecir. Si su enemigo puede ser un pariente, un primo, un tío, un cuñado, un hermano o una hermana carnal, y dice, ¿cómo mi propio hermano, mi propio padre, mi propia madre me pueden dar la contraria porque me he convertido en cristiano? Y si lo maldicen, ándate de aquí, no queremos verte, canuto fanático. Usted bendígalo. Dice la palabra, nosotros tenemos que bendecirlos. Tenemos que bendecirlos. Aleluya. Y eso duele en la carne. Y muchas veces, ¿por qué? Como que la carne todavía está viva. Dice, nos difaman y más encima rogamos por ello, dice el apóstol. Esa es la conducta del cristiano. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Si a mí me difamaron, y él rogaba. Acuérdese de las 6 palabras de Jesús en la cruz del Calvario, de ese mensaje. Él dijo en la cruz, recordamos una de las palabras de Jesús esta mañana, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba perdonando a sus asesinos. Él estaba perdonando. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Es una enseñanza de perdonar a quien nos quieren difamar e insultar. Esa es una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos perseguidos, somos mal mirados porque a Jesús se lo hicieron. Su propia familia, sus propios hermanos se burlaron de él, se rieron de él. Los hermanos de Jesús, Juan relata la historia y que dice, si tú te crees Mesías, si tú te crees Dios, si tú te crees rey, bueno, vamos a la fiesta, vamos al casamiento allá y allá nosotros te vamos a nombrar rey. Se burlaron sus propios hermanos. Y la palabra dice en varias partes que sus hermanos no creían en él. Él entregó al cuidado de la madre a Juan en la cruz. He ahí, Juan, hazte cargo de María.
María acepta a Juan como un hijo, él te cuidará. Y dice que Juan desde ese día admitió a María, seguramente ya José había muerto, no confiaba en sus propios hermanos. Posteriormente se convirtieron, después que ya Jesús había resucitado de los muertos, Santiago fue uno de ellos. Y una tremenda carta del libro de Santiago de la conversión de su hermano, del hermano de Jesús. Así que la familia a veces son los primeros. Así que si usted está viviendo y está sufriendo porque su familia lo desprecia, porque es evangélico, porque es cristiano, ore al Señor, clámele a Jesús y Jesús le va a entender, porque va a usar toda la empatía. ¿Y por qué? Porque Él vivió ese desprecio de la familia. Usted no le va a llevar ninguna novedad a Jesús y Jesús le va a consolar, le va a ayudar, le va a fortalecer, no importa que la familia lo miren por debajo ahí con miradas raras porque usted es cristiano. Ya llegaste aquí, no, ya sacaste el tema. Hablemos de otra cosa. Mamá, papá, hermanos, no tengo otro tema. Jesucristo es mi Señor. Yo quiero decirle que Jesús le ama y que le traigo buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesucristo le perdonó sus pecados. ¿Lo sabían ustedes? No lo sabíamos. Sí, Él murió en la cruz y les traigo buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas nuevas, que sus pecados están perdonados. Y no sabíamos nosotros. ¿Y qué debemos hacer entonces? Reconocer a Jesús, confesarlo con la boca, creer en el corazón. Hoy qué buenas noticias saber que mis pecados, pero yo no soy, ¿de qué pecado me voy a arrepentir si yo soy un buen esposo, soy fiel a mi esposa, traigo todo para la casa? ¿De qué pecado? La palabra dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Dios mentiroso, porque es Dios que está diciendo que sí tenemos pecado. Es Dios. Nuestro creador está diciendo que sí somos pecadores. Entonces, si lo está diciendo Dios, no nos queda otra cosa que rendirnos a los pies de Jesús y decir, perdona mis pecados, Señor. Ahora eso va a traer como consecuencia que lo van a empezar a perseguir a usted. Y los primeros enemigos van a ser los de su casa, los de su familia. Pero no importa. Jesús le va a dar fortaleza. La tercera razón porque somos perseguidos era que el mundo no conoce a Dios. La mayoría piensa que conoce a Dios. Veamos el versículo 21 del capítulo 15 de Juan. Otras palabras textuales de Jesús. Dice lo siguiente: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen. Anote eso. No conocen. Ahí usa un verbo griego que es la palabra oída, el verbo oída, que significa conocer íntimamente al Señor. Eso significa el verbo oída, no conocerlo en forma íntima. Entonces, como no lo conocen en forma íntima, lo van a perseguir. Por eso dice, me han perseguido. Por eso me odian, porque no conocen al que me ha enviado íntimamente. No conocen. Oída, el verbo oída en griego. ¿Se da cuenta? Se da cuenta, no lo conocen. Por eso dice que el mundo no conoce a Dios íntimamente, lo está diciendo el Señor. No conocen a Dios. Hay gente religiosa, líderes, teólogos, sacerdotes, pastores, personajes religiosos que dicen conocer a Dios, pero realmente no lo conocen, no lo conocen. Lea conmigo el versículo 23. El 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Se da cuenta? El que aborrece a mí, a mi Padre también aborrece. Decíamos en uno de los viernes, en los estudios que hacemos los días viernes, que los judíos verán el rostro de Dios, dice la palabra en Zacarías. Verán el rostro de Dios. Y la palabra dice que nadie ha visto el rostro de Dios. ¿Y quién es el rostro de Dios? Es Jesucristo el Señor. Van a ver y van a llorar. Van a llorar porque van a ver sus manos y van a decir, 21 siglos te estuvimos rechazando, Jesús.
durante 21 siglos. Llegó el año 2021 y todavía no queríamos saber nada de ti. Incluso sacamos la página de la Torá de Isaías 53, la sacamos porque era un capítulo muy conflictivo para nosotros. La sacamos, ¿no? Ya Isaías 52 y saltamos al 54 porque no queríamos nada con un tal Mesías llamado Jesús. Durante 21 siglos te rechazamos. Y eras tú mismo. ¿Por qué tienes esas marcas en las manos? Lo decíamos un viernes. ¿Por qué tienes esas marcas en las manos? ¿Qué significan esas marcas en los pies? O sea, eres el mismo que rechazamos por 21 siglos. Aleluya. Y se podrán a llorar. Llorarán por haberlo rechazado. Y ahí tenemos a Israel en un conflicto con un grupo de guerrilleros terroristas llamados Hamas y Hezbollah, que le están haciendo la vida interna a Israel en forma terrible. No crea que son palestinos y árabes, no, son terroristas, lo que están haciendo la vida insufrible de Israel en estos momentos. Así que no crea todas las noticias, como se lo dije el otro día, hermanos, son falsas. Israel está con un conflicto con terroristas. Versículo 23 decía entonces que el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Aborrecer a Dios. El que ama guardará mi palabra, dice. No conocen a Dios, no lo conocen. Juan 8:19 también habla Jesús algunas palabras respecto a eso mismo. Abra su Biblia en Juan 8:19 y dice lo siguiente. Juan, capítulo 8, versículo 19, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi padre. Si a mí me conocieran, también a mi padre conocerían. Ahí está. Estamos hablando con gente religiosa que cree que conoce a Dios. Que conoce a Dios. Ellos leían la Torá, hacían grandes liturgias en la sinagoga y decían, nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre, Padre de la fe, es Padre de Abraham. Y tenemos a nuestro Padre. Pero muéstranos cuál es tu Padre. ¿Quién es tu Padre? Le dicen en una pregunta desafiante. No lo conocen. ¿Y por qué dices tú eso, Jesús? Porque si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Entonces, a Jesús lo despreciaron, lo rechazaron. A nosotros nos pasará, nos sucederá lo mismo. Y dice para los hombres, para toda la humanidad, quiero leer 2 versículos, para todo el mundo. Anote estos 2 versículos. Romanos 1, capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, versículo 20 y 21. Es muy claro y evidente lo que el Señor habla aquí por intermedio del apóstol Pablo, dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Está claro. Dice que Dios les da muestras de lo que en la naturaleza para que el mundo crea que Dios es real. Le da muestras en la naturaleza. Entonces es imposible. La otra vez decía, los astrofísicos de la NASA tienen el privilegio de ver todas las galaxias, los astros que hay en el universo. Pero dice que se envanecen en sus propios racionamientos y dicen, no, aquí no hay que Dios haya creado esto, se envanece en su propio racionamiento, dicen, no, esto se hizo al azar, esto es una explosión de átomos, iones, se juntaron, que la teoría del Big Bang, y teorías por aquí, teorías por allá, racionamiento, y dice, no tienen excusa. Y fíjese que el apóstol Pablo usa la palabra conocimiento, fíjese ahí en el versículo 21,
Pues habiendo conocido a Dios por las cosas, habla del ese otro verbo griego, ya no es el verbo que hablaba Jesús de conocer, este otro tipo de verbo griego que es el verbo ginosco, que es conocer por intuición la naturaleza del creador. Eso significa, por lo tanto, no tienen excusa, no tendrán excusa, porque la creación misma, dice el Salmo, la creación anuncia la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la creación. Por lo tanto, el conocimiento está, el conocimiento de Dios íntimo y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, dice la palabra, no tienen realmente excusa. Dice en otra palabra, el conocimiento no lo perciben, no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta quién Dios hizo el mundo. Entonces, quiero compartir con ustedes una encuesta que se hizo en una iglesia cristiana en Estados Unidos, bautista, y la pregunta era, ¿cuál es la herejía más grande? ¿Cuál usted considera cuál es la herejía más grande? Mire la respuesta de la gente cristiana. 67% dice que la mayoría peca, pero en el fondo la gente es buena, dicen ellos. 40% dicen esta estadística, Dios me ama por el bien que hago. Estamos hablando de gente cristiana. 16% dice que la gente no tiene la capacidad para volverse a Dios por su propia iniciativa. 71% dice que cada individuo debe hacer su propio esfuerzo para lograr la salvación. 64% dice, están de acuerdo que una persona obtiene paz con Dios al tomar primero la persona misma una iniciativa para buscar a Dios. La respuesta y la conclusión de esta encuesta dentro de estas iglesias es que toda persona pecamos un poquito, pero por naturaleza somos personas buenas y hacemos el bien. Y Dios va a recompensar nuestras buenas obras. Tenemos la capacidad de volvernos a Dios por nuestra propia iniciativa. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por nuestra propia iniciativa, dice esto. El versículo 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál es el pecado más grande? ¿Cuál es el pecado más grande? Haber rechazado a Jesús. Ese es un tremendo pecado. Rechazar a Jesús. La revelación completa de Dios es Jesucristo el Señor. Ahora la pregunta es, y su discípulo dice, bueno, Jesús nos prometió que nos va a guardar un lugar en el cielo, que donde Él va a estar, con nosotros estará. Dice que vamos a tener paz, vamos a tener gozo, y ahora Jesús dice que a Él lo van a matar y a nosotros también nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y número 4, el último punto. Nos aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? Para que se cumpla la escritura. Gloria a Dios. Se tomó en cuenta ese cuarto punto. Nos aborrecen para que se cumplan las escrituras. Veamos el versículo 25 de Juan 15, 25. ¿Qué nos dice las palabras textuales de Jesús? Pero esta persecución, este aborrecimiento, este odio a ustedes es, ¿para qué dice? Es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Y cuál? En su palabra misma. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Y esto se refiere a dónde está escrito eso. En el Salmo mesiánico. ¿Y cuál es el Salmo mesiánico? Vaya al Salmo 69. Leámoslo, compartámoslo. El Salmo 69. El Salmo 69 diga Salmo mesiánico, porque habla sobre el Mesías. ¿Y quién significa Mesías? Mesías significa Cristo, Cristo el Señor. Salmo 69, 4 dice, voy a leer un solo versículo esta mañana. Se han aumentado más, 69, 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza,
los que me aborrecen sin causa. ¿Se da cuenta? Los que me aborrecen sin causa. A usted lo van a aborrecer, lo van a odiar, pero no van a tener una causa, porque usted nunca le va a hacer el mal, lo va a bendecir, va a orar por ellos, pero lo van a seguir aborreciendo, lo van a seguir odiando. ¿Por qué? Sin causa, tal como a Jesús le pasó. Jesús fue perfecto, Jesús fue en su vida puro, santo, sin mancha, sin contaminación, ninguna clase de pecado. Él nunca dijo una palabra que estuviera fuera de concepto, nada, no insultó a nadie. Pedro dice en una de sus cartas, dice, nosotros somos testigos cómo lo vituperiaban, pero nunca en su boca profirió una palabra de insulto hacia nadie, sino, dice Pedro, le encomendaba la causa al que juzga vivamente, es el Padre. Siempre nosotros lo vimos que él encomendaba la causa a su Padre. Esa debe ser nuestra conducta entonces. Y aquí dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. Y hoy día el mundo entero, en el mundo entero son muchos los que aborrecen a Cristo, sobre todo con esta ideología mundial que hay. Aborrecen a Jesús, no quieren nada con Jesús. Y si aborrecen a Jesús y usted es discípulo de Jesús, lo van a aborrecer a usted. Y si lo van a persiguen a Jesús, quieren raer el nombre de Jesús y sacan leyes, legalizan cada día más el pecado. Más. Ahora están a punto de legalizar la eutanasia en varios países del mundo y quieren legalizar la pedofilia. Y van a seguir legalizando más. Está en carpeta la zoofilia para que el hombre se pueda casar con animales si quiere, tener relaciones sexuales con animales. La zoofilia está en carpeta para ser aprobada. Entonces cada día más el hombre aprueba más leyes que van contra la naturaleza de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra la moral de Dios. Pero se hace esto para que la palabra se cumpla. Cuando usted lo aborrezcan, cuando usted lo desprecien y usted no le haga nada a su familia y usted esté orando por ello, sin causa me persiguen, sin causa me odian, se cumple la palabra del Señor. Alégrese porque lo persiguen por causa de Cristo y nada más. Dios se anticipó en que aborrecerían a su propio hijo. Se anticipó que matarían a su propio hijo y eso fue parte de su plan redentor. Dios tenía un plan redentor, aleluya. Acuérdese de lo que dijimos el otro día. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo se le reveló a Abraham? Dice que este hombre le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Isaac creyó a Dios y le fue contado por justicia. Jacob después le creyó a Dios y Dios le cambió hasta el nombre por el nombre de Israel, de Jacob, porque Jacob significa usurpador. Ellos tenían claro que Dios se le había mostrado cómo era, como el brazo fuerte de Yahweh, como el Dios todopoderoso, como el Dios, ¿se acuerdan? De Adonai. El Adonai, el Dios poderoso, el brazo fuerte de Yahweh. Pero ¿cómo se le revela a Moisés? A Moisés se le revela como el gran yo soy. Y a usted también se le ha revelado el gran yo soy. ¿Y qué significa eso? Que a nosotros se nos haya revelado como el gran yo soy, igual que a Moisés. Significa como el redentor, como el salvador, como el liberador. Como a Abraham no se le reveló así, como a Isaac tampoco, pero ahora se nos revela completo a nosotros, se nos completa como todopoderoso, como el Adonai, como el poderoso, el todopoderoso, y se nos revela como el gran yo soy. Jesús dijo, yo soy. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Él es el mejor pastor que podemos tener. Jesucristo el Señor. El gran yo soy revelado entero para nosotros como el Salvador, como el Redentor. Entonces,
en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 2, versículo 22-23, el apóstol Pedro está con un mensaje tremendo hacia los judíos y les echa un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Leamos dos versículos de esto. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué les dice en su propia cara? Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Y les dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón, dice, aprobado por Dios. Aprobado por Dios. ¿Qué le está diciendo? Entre ustedes, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como por vosotros mismos saben. Ahí saben. Ahí está usando el verbo que le dijimos nosotros, el ginosco. Ellos sabían, no lo conocían internamente, no es el verbo oída, el verbo ginosco. Sabían que Jesucristo hizo milagros y no lo podían negar. No lo podían negar. A pesar de lo que fueron testigos de todos los milagros que Jesús realizó, ¿qué hicieron? Lo persiguieron y lo mataron al final. ¿Y qué les dice en el versículo 23? A este, entregado por el determinado consejo, aleluya, y anticipado conocimiento de Dios, por voluntad de Dios, por supuesto, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cómo le llama a Pedro? Oye, Pedro, que está ahora lleno del Espíritu Santo, después que estaba lleno de temor, llama a estos rabinos del Sanedrín, los llama varones inicuos. Les llama varones inicuos. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermano. Entonces, aborrecen a Jesús, lo odian a Jesús, pero estaba en el plan del Señor. Es seguro que los discípulos se están preguntando ahora con todo esto que Jesús le está diciendo que van a ser perseguidos, que lo van a matar a él y que ellos también van a morir. Bueno, ellos se están preguntando, bueno, cómo vamos a vivir con esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Vea el versículo 15, el capítulo 15, las últimas palabras de Jesús del capítulo 15, 26 y 27. Capítulo 15, 26 y 27, para ir terminando este mensaje. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les voy a enviar del Padre, ¿el espíritu de qué? ¿De mentira? El espíritu de verdad, dice, el cual procede. ¿De dónde viene esto? Procede del Padre. El Espíritu, el Consolador, procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. En otras palabras, la pregunta es, ¿cómo superarán la persecución? ¿Cómo superarán el odio que les va a tener la gente? El Señor dice: el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que camina a su lado, significa la palabra Paracleto en griego, el que camina a su lado, el Espíritu Santo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Cómo superará usted la persecución? ¿Cómo superará usted el fastidio, el odio que le pueda tener sus familiares o amigos porque hoy día usted decidió ser cristiano, ya la cortó, dijo voy a seguir a Cristo, como dice ese corito, he decidido seguir a Cristo y he decidido mirarlo a él, la cruz delante y el mundo queda ahora atrás? El Espíritu Santo, Dios, su palabra esta mañana le enseña que el Consolador estará con usted, que el Espíritu Santo estará con usted y estará para siempre con usted. Usted va a ser sellado con el Espíritu Santo para el día del rescate. ¿Qué es el día del rescate? El día de redención, el día que Jesús va a levantar a su iglesia. Usted no va a poder ser levantado por su propio medio. Alguien lo tiene que levantar y ese va a ser el que mora en usted, el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesús. Jesús fue ascendido en el Monte de los Olivos,
frente a vista y paciencia de muchos discípulos, que fue levantado al cielo. ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo arrebató? El Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo que está dentro de usted, que mora dentro de usted, dice, lo va a levantar para el día de la redención, el día del rescate. Entonces, lo que va a realizar el Espíritu Santo dentro de nosotros son 4 cosas, anótelas. Primero, el Espíritu Santo le dará poder para darle vida. Claro, el poder del Espíritu Santo le dará vida a usted. Segundo, su presencia viene a morar en el creyente. La presencia del Espíritu Santo viene a morar. Dele la gracia al Señor, porque si usted es cristiano y ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, dentro de usted mora el poder del Espíritu Santo. ¿Y de dónde procede? Dijo Jesús, procede del Padre. O sea, usted tiene algo adentro que procede del Padre, y esa es la presencia del Espíritu Santo. Tercero, su ministerio de enseñanza. Usted va a poder entender la palabra, va a poder tener discernimiento en la palabra y va a poder enseñar la palabra porque el Espíritu Santo le ayudará. Qué obra del Espíritu Santo. Y cuarto, su ministerio de habilitarlo para dar testimonio acerca de Jesús. El Espíritu Santo le va a dar testimonio, usted va a dar testimonio de Jesucristo, el Señor, que lo conoce. El verbo oída, lo conozco íntimamente. ¿No lo conoce íntimamente al Señor? Usted puede decir, yo conozco íntimamente a Jesús. El Espíritu Santo le dará testimonio de esto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, para ir terminando este mensaje con la ayuda del Señor. Primera de Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba ahí en la iglesia de Corintios? ¿Cuál era el problema? Imagínense llamar a Jesús maldito o anatema. ¿Y quién eran estos? Se habían infiltrado en la iglesia, eran los gnósticos. El gnosticismo, el movimiento gnóstico que hoy día está en el mundo en plena acción contra el cristianismo, el gnosticismo. Los gnósticos se habían metido y llevaban la Torá, cantaban los himnos, cantaban los salmos, pero eran gnósticos y decían que Jesús era anatema. Entonces Pablo les enseña, dice, nadie que llame anatema. Si ustedes escuchan a alguien hablar contra los principios de la palabra de Jesús, ese no tiene el Espíritu Santo, porque el que tiene al Espíritu Santo dice, nadie va a llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Estas son las 4 obras que el Señor, el Espíritu Santo, va a hacer. 4 razones por las que el mundo nos odia. 4 razones que el Señor nos ha querido enseñar en este día, nos enseñó el domingo pasado y nos enseñó ahora recordándolas. No conocen a Jesús, no conocen, ya no somos del mundo, el mundo no conoce a Dios. Realmente estas razones son por las cuales nos van a odiar, nos van a perseguir. Y Jesús dijo, los van a odiar. Y dice, va a ser así, espérenlo. Va a ser así y espérenlo. Esta es palabra de Yahweh, palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea dicho tu palabra. Se ha aplicado este mensaje estudio, Señor, acerca de tus mismas palabras que dijiste. Tú lo dijiste y lo enseñaste a tus discípulos, algo tremendo. Dijiste, vamos, me van a perseguir, he sido aborrecido, he sido perseguido, a mí me han perseguido, que yo soy puro, santo, sin mancha. No te equivocaste nunca, Jesús, pero te persiguieron igual, te odiaron igual y al final llegaste a la muerte. Señor, ¿qué nos espera a nosotros?
¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos has dicho esta mañana? Y algunos ya lo están viviendo. Algunos ya lo estamos viviendo y ya lo estamos palpando por ser cristiano y hablar de ti, sobre todo en nuestra familia, nos miran con recelos. Y Señor, muchos ya no nos invitan a sus casas porque no quieren saber nada de Jesucristo el Señor. Lo estamos palpando y estamos viendo que las palabras tuyas, Jesús, se van cumpliendo, Señor amado. Y tú nos dices esta mañana, es así, va a suceder así, espérenlo, espérenlo, pero vivan con confianza. El Espíritu Santo estará con ustedes, el Espíritu Santo los fortalecerá, el Espíritu Santo los ayudará, porque vendrá a morar dentro de ustedes. El Espíritu Santo va a ayudarlo a dar testimonio de mí. Cuando usted hablamos de Jesús, es el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de ti, Jesús, es el Espíritu Santo. Cuando te decimos a ti, Jesús, que tú eres nuestro Señor y que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, eso nos hace hablar el poder del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Ayúdanos, Padre, a no amedrantarnos, no asustarnos, no a sorprendernos cuando seamos perseguidos, cuando seamos aborrecidos por causa de tu nombre. Tu palabra dice en Pedro, no se sorprendan por el fuego de prueba que le ha venido. No estén sorprendidos como que alguna cosa extraña le está pasando. No, al decir que somos de Cristo, inmediatamente el mundo va a ser y vamos a ser odiados, Señor. Pero lo más importante, que por ti somos amados, que por ti somos amados y somos respetados, Señor, somos honrados por ti, Señor amado, somos bendecidos por ti, nos odian, nos desprecian, nos persiguen, pero por ti somos amados, Señor. Y que la fe que tenemos sea una fe marturei. ¿Qué es lo que es la fe marturei, Señor? La fe que tuvieron los discípulos de Marte, de llegar, de dar la vida si fuese necesario por la causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos? Porque si morimos, morimos para Cristo y si vivimos, vivimos para Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, y bendice a esta iglesia con a todos estos hombres y a todas estas mujeres, Señor amado, fortaleciéndoles a cada uno en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, que la palabra pueda tener cabida en nuestros corazones, que la palabra tenga cabida en las mentes, Señor, y esto lo podamos hacer como un tema de conversación dentro de la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, los amigos que quieran escuchar la palabra de Dios. Y nuestra mesa se convierta en un verdadera aula de la enseñanza de tu palabra. Muchas gracias a esta hora de la tarde, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, eres tú. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Damos gracias al Padre a esta hora de la mañana por su bendita, gloriosa, maravillosa palabra de Dios. Dios nos enseña, nos